Buenas tardes, mi nombre es Karen Cruz Bonilla de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Enfermería y Obstetricia y a continuación les presentaré algo de información acerca de las heridas. Bueno, como les dije, mi nombre es Karen Cruz Bonilla y el tema del que hablaremos serán las heridas. La definición de heridas es toda pérdida de solución de la continuidad de la piel. Algunos factores que afectan el proceso de la curación de alguna herida son la oxigenación de la perfusión tisular, la nutrición. El, en nutrición podríamos meter también la diabetes y la obesidad, porque son tipos de enfermedades que van muy relacionadas a la nutrición, a qué es lo que consumimos y en qué nos afecta y nos contribuye esos nutrientes que consumimos. La edad no es lo mismo que se le haga una herida a un niño pequeño que se le cicatriza más rápido que a un adulto mayor que es un poco más tardado su proceso de cicatrización. Y la temperatura, la humedad, la humedad también afecta bastante a las heridas o el proceso de curación, ya que pues no permite una cicatrización más rápida y pues también lo tenemos como factor. Y ciertos medicamentos, los esteroides y antibióticos también afectan el proceso de curación. La clasificación de las heridas, la primera clasificación de las que les hablaré son según el agente causal, según el, o qué, con qué se produce esta herida. La A, que son las heridas incisas, que se producen por un deslizamiento de un objeto con filo sobre la superficie de la piel. Ahí se puede ver la longitud de la herida, los bordes. Tiene bordes muy definidos, como cuando se cortan con, por ejemplo, un cuchillo. Eh, el cuchillo es el objeto que tiene filo y que hace un corte con bordes muy definidos, no tiene bordes lineales, para ser precisos. Las heridas contusas, que son los que se realizan con golpes, ya sea de objetos contundentes o aplastamiento de la piel, y son las estructuras que se les colocan en la piel. Aquí tenemos un ejemplo de un moretón que fue por un golpe que se realizó al rostro. Mm, los bordes son anfractuosos o a veces no tiene bordes, como que el ejemplo que tengo aquí no tiene bordes, es solo un moretón en el que no se abrió la piel. Heridas punzantes son producidas por objetos puntiagudos que atraviesan la piel. Pueden ser atravesados de manera superficial o profunda, o pueden tener mayor profundidad que el largo del objeto causante. Aquí también les muestro una imagen de cómo, ya sea un clavo o cualquier cosa, un picayelo se le incrusta en la mano, y esa es la herida punzante, en la que este objeto atraviesa la piel y puede tener una salida o no. Y ahí de eso se definirá la profundidad. Nuestro segundo, Nuestra segunda clasificación es según el espesor de los tejidos afectados. La primera son los epidérmicos o los arañazos que afectan solo la epidermis, que es solo como que algo superficial. En la erosión, que es una pérdida de la sustancia, desprendimiento de la epidermis, y que es cuando te haces un como que raspón y se puede ver cómo se levanta la piel, o en todo caso solo se afecta hasta la epidermis.
Las superficiales son hasta tejido celular subcutáneo, es una más profunda, que tiene que haber una abertura en la piel, o si no la hay, pero sí es un daño más profundo. Y aquí ya tenemos las superficiales, un tejido celular subcutáneo, o sea que puede haber desprendimiento de la piel, pero no puede llegar, no llegan tan profundo como las siguientes que son las profundas o complicadas, que es cuando puedes llegar hasta cerca de un hueso. Esas son las heridas más profundas que atraviesan la epidermis y la dermis. Y la penetrante que afecta cavidades naturales habitualmente no comunicadas con el exterior, ya sea en abdomen, tórax, la, la cabeza. Las perforantes que afectan a vísceras huecas albergadas en algunas cavidades. Es en la que pues son las que perforan vísceras huecas. Aquí podemos hablar de pulmones, del estómago, del cuello. Y la siguiente es por empalamiento, que es por orificio anal o vaginal. Y aquí tenemos otra clasificación según la dirección. Tenemos las longitudinales que van en línea como que recta. Aquí tenemos el punto 1, que son las longitudinales. Las transversales que son aquí el número 2, que atraviesan como que a la mitad. Y las oblicuas son en las que como que tienen esta forma, la tercera, el tercer punto. Y las espiroideas que van, pues como su nombre lo dice, como en una espiral. Y aquí tenemos según la forma de los bordes. Aquí tenemos las A, que son las simples, que son las que tienen bordes lineales, bordes no están tan complicados. Los angulares son, como su nombre lo dice, que están en forma de ángulo. Las estrelladas en las que los bordes son irregulares. Las abulsivas o con colgajos es cuando se desprende la dermis y puede estar esa piel ahí sin soltarse por completo, pero tampoco como que completamente pegado. En scalp es también como que, aquí tengo una imagen, como no se separó por completo la parte del cuerpo, pero tampoco está completamente unido. Aquí puede ser más profundo que la de arriba, que es con colgajos. Y con pérdida de sustancias cuando ya se le retiraron esa parte del cuerpo o esa parte de la anatomía. Por ejemplo, aquí tenemos una mano en la que ya no tiene una parte del dedo. Esas son con pérdidas de sustancia. Y aquí tenemos otra clasificación que es según sus complicaciones, pueden ser simples o superficiales, que solo se lesiona tejido celular subcutáneo. En general son de buen pronóstico y suelen curar bien, sin alteraciones en la cicatrización. En las simples o superficiales podemos tener los raspones, rasguños, donde no se llega tan profundo. Y en las B, que son las profundas o complejas, están lesionando estructuras más profundas, como los vasos, nervios, músculos, y son de peor evolución. La cicatrización puede ser más notable. Suelen ser más extensas y con material contaminante en su interior, ya que como decimos que son más profundas, pues podrían tener algún material que esté contaminando la herida dentro, ya que se hizo la exposición de tal vez el músculo o algo parecido. Y aquí, y aquí el sexto es según el riesgo de infección. Tenemos heridas no infectadas, que son heridas limpias bueno, se podría decir que son limpias, incisas, con bordes simples. En ellas se indica el cierre primario, el cierre de primera intención. En general, el tiempo transcurrido desde que se producen es inferior a 6 horas.
Es en la herida en la que no vemos objetos, no vemos material que contamine en su interior. Por eso se le llama herida no infectada. Y tenemos como herida infectada a las que tienen que utilizar sutura o cierre primario. Está contraindicado, donde no se puede realizar la sutura o cierre primario, donde está contraindicado, son de evolución más lenta y cicatriza peor. Por lo tanto, no se puede utilizar la sutura como ya lo mencioné porque tal vez los bordes son irregulares, y por ello no se puede utilizar la sutura o cierre primario. Mm, y se necesita tal vez hacer limpieza, desinfección para que eh, se vaya descontaminando esa herida y ya pueda cerrarse, pero aún así obviamente la cicatrización va a ser más lenta y va a ser peor. Tenemos el diagnóstico y la valoración de una herida. Aquí nos dice que tenemos que indagar sobre el tiempo transcurrido desde que se produjo la lesión y el mecanismo de la misma, donde podemos ver en qué parte del cuerpo se realizó, con qué se produjo, que puede ser por arma blanca, etcétera. Tenemos que detectar la presencia de cuerpos externos, que es si tal vez el objeto con el que se realizó la herida sigue en esa parte de la anatomía, o si fue retirado, o si tiene algún material que pueda contaminar esa herida. Buscar si existe hemorragia. Ahorita les hablaré sobre los tipos de hemorragia, pero eso es importante que se busque para ver qué tanto se lesionó y eso se puede saber con la hemorragia. Tenemos que revisar si hay daño a nervios, tendones, músculos o huesos pues para saber cómo se puede ayudar a esa persona a que cicatrice esa herida o cómo se debe tratar esa herida si hay un daño mayor. Buscar si hay alguna afectación a algún órgano. Tenemos que valorar la viabilidad de los tejidos afectados, valorar si, por ejemplo, se le tiene que amputar, si se puede realizar un cierre de primera intención o si se debe de seguir tratando. Aquí tenemos el tratamiento. Es la curación satisfactoria de una herida que se produce por cicatrización. Se trata es un tratamiento básico que, que va a consistir en afrontar los planos de los bordes y mantener este contacto de reposo el tiempo suficiente para que el organismo ponga en marcha el fenómeno de cicatrización. Ahí es donde puede entrar las suturas o algo por el estilo para tratar la herida y que se cicatrice. Hay dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta: el aspecto de la herida y el tiempo de producción, el tiempo en el que del que se realizó la herida. Y aquí tenemos el tratamiento general de la herida. Se tiene que evaluar la situación, se tiene que detener la hemorragia, si es que la hay, y prevenir la aparición de shock. Se tiene que hacer la limpieza de la herida y la zona circundante con agua y jabón. Se tiene que realizar un enjuague de la herida con solución salina y se tiene que realizar un lavado a la herida con solución antiséptica para evitar infecciones. Se debe hacer un secado con gas estéril desde el centro a la periferia y también se debe realizar la valoración para ver si se necesita sutura, evaluar qué tipo de sutura se tiene que utilizar y la técnica de sutura, si es que lo necesitan. Si no, solo se verá qué es lo mejor para el paciente para que se cicatrice su herida. Aquí, como ya les dije, les voy a mencionar cuáles son las hemorragias. Como tal, la definición de hemorragia es pérdida anormal de sangre por parte del organismo. Tenemos también sus clasificaciones. Según el tipo de vaso lesionado, tenemos hemorragia arterial, que se produce por un corte profundo que es daño a la arteria. Hemorragia venosa, como su nombre lo dice, es por también un corte profundo, pero se ven afectadas las venas. En esta hemorragia hay mucha pérdida sanguínea. Y hemorragia capilar, que son las venas capilares más pequeñas que existen en el cuerpo. Tenemos la segunda clasificación, que es por dónde se vierte la sangre. Tenemos hemorragias internas, que la sangre se vierte dentro del organismo. No, no vemos como tal la sangre, pero aquí les muestro una imagen de una hemorragia interna. No se ve por fuera, eh,
que hay una hemorragia, pero al ver el costado del paciente, por el ejemplo, esto es una hemorragia interna. Hay hemorragia, hay pérdida de sangre, pero es dentro del paciente, no es fuera. Y tenemos la hemorragia externa, que es cuando la sangre se vierte en el exterior, como en la segunda imagen, donde obviamente vemos la cantidad de sangre que está perdiendo el paciente y donde podemos ver si es sangre arterial o venosa. También tenemos la hemorragia exteriorizada, que es la que sale a través de los orificios naturales, la nariz, oídos, boca, ano o en la orina. Aquí tenemos cuando sangra la nariz, por ejemplo. Aquí tenemos mecanismos para hemostasia. La hemostasia es el mecanismo por el que se detienen los procesos hemorrágicos. La hemostasia es la capacidad que tiene el organismo para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. La hemostasia primaria es la respuesta inicial a la ruptura de un vaso. Comprende los procesos de contracción vascular, adhesión, activación y agregación plaquetaria. Estos tres procesos dan lugar, a la formación del tapón plaquetario. Aquí tenemos unas imágenes donde se hace la ruptura del vaso, donde aquí se hace la vasoconstricción y por último se hace el tapón plaquetario en la hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria tenemos que es lo que se llama como coagulación, que consiste en la formación de conglomerado de una proteína llamada fibrina que estabiliza el tapón plaquetario. Después de que tenemos el tapón plaquetario, se realiza una formación de la proteína llamada fibrina que, sea, que forma el coágulo de fibrina que pues estabiliza el tapón plaquetario anterior para que pues se detenga el sangrado, se detenga la hemorragia. Y aquí tenemos las suturas, los tipos de suturas y sus características. No, la clasificación y las características. Como definición tenemos que la sutura es el material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida, mediante la aproximación de los bordes. Sus características son la esterilidad, alta resistencia a la tensión, diámetro y consistencia uniforme, menor reactividad ística posible y fácil manejo y con resultados constantes y predecibles. La sutura es la que se utiliza para unir los bordes de alguna herida para que cicatrice mejor. Después de haber realizado toda esta hemostasia para que se detenga la hemorragia, pues se debe realizar la sutura para unir las capas de la piel y pueda realizarse la cicatrización. La clasificación de las suturas tenemos que son reabsorbibles y no reabsorbibles. Las reabsorbibles es la sutura que en determinado tiempo pierde su fuerza de tensión. Mm, Aquí nos dice como en 70 días desde su colocación y el organismo la metaboliza. Y esto significa que las reabsorbibles son las que el cuerpo absorbe en determinado tiempo y no se necesita quitarlas, no se necesita el retiro. En los ejemplos obtenemos el ácido poliglicólico y la poiglactin 910 y la polidioxanona. En no reabsorbibles son las que no las metaboliza el organismo y se emplean en suturas cutáneas que vayan a ser retiradas o para estructuras internas que han de mantener una tensión constante. Las no reabsorbibles, como su mismo nombre lo dice, son las que el cuerpo no puede tener y que pues se tienen que retirar. Algunos ejemplos tenemos la seda, el lino, el nylon, el polietileno, el polipropileno y el acero inoxidable. Estas son la clasificación de las suturas. Y bueno, tenemos las agujas, que son la guía del hilo a través del tejido. Puede ser de acero inoxidable y constan de 3 partes: punta, mandril y cuerpo. La punta es la parte
encargada de perforar el tejido. Podemos tener puntas cónicas, que son para tejidos blandos fáciles de penetrar, perdón, en Roma, que son para enquimas con riñón o hígado para que no corte el tejido. Triangular con tres aristas cortantes. Se usa en tejidos de elevada resistencia, por ejemplo la piel. Taper put, que es la combinación de triangular en la punta y cónica en el cuerpo. Se usa en tejidos resistentes también. Y la espatulada, que es parecida a la proa de un barco con dos aristas, perdón, cortantes en la parte superior. Tenemos el mandrín, que es el orificio donde se aloja y fija el hilo de la sutura. Y el cuerpo, que puede ser triangular cilíndrico, y en función de la curvatura se pueden clasificar en semicurvas, que son raramente utilizadas, pueden emplearse en la piel, las rectas, que se emplean en el tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringe, piel, tendones y vasos. Y las curvas, que pueden variar y pueden nombrarse en función de la curvatura del cuerpo de la aguja respecto a la circunferencia y en función al ángulo que necesiten y el espacio de maniobra que tengamos. Se pueden elegir unas de un cuarto del círculo para ojos y microcirugía, de 3/8 de círculo para músculo, nervios, vasos, cavidad nasal, oral, faringe y piel, o de 5/8 de círculo para cavidad nasal y oral. Algunos aspectos prácticos de la utilización de las agujas son que los bordes de la herida que se van a suturar deben visualizarse perfectamente, estar limpias y secas. Se toman los bordes de tejido, primero uno, después el otro, presentándolos a la aguja para el cosido. Una vez que son atravesados los tejidos con la aguja, esta debe extraerse siguiendo la dirección de la punta. El nudo no se hará directamente sobre la herida, evitando que se interponga entre los bordes. Al anudar no se debe hacer excesiva tracción de los hilos hacia arriba para evitar el pliego de desgarros de capilares, derrames serohemáticos que evitarán la herida y alargarán su cicatrización. Bueno, estos son algunos aspectos prácticos en la utilización de las agujas. Aspectos prácticos de la utilización. Esto es lo que ya les mencioné. Se necesitan utilizar, no debe utilizarse una sutura que sea más fuerte que el tejido donde va a ser usada, porque puede causar irritación. Para sutura profunda se debe usar hilos reabsorbibles, ya que no se necesita el retiro y el cuerpo las metabolizará. Consejos para montar las agujas. Al montar la aguja en el portaaguja, esta debe estar orientada de manera que no debamos reajustarla. Se debe sujetar la aguja con la punta de la portaaguja. No sujetar la aguja demasiado apretada, ya que puedes deformarla. Verificar siempre la alineación de las quijadas del portaaguja para estar seguros que la aguja no se mueva. Bueno, estos son algunos aspectos como que generales, ¿verdad? Para montar el portaagujas. Analgésicos locales. Bueno, son fármacos que son aplicados para impedir la conducción de impulsos eléctricos por las membranas del nervio y el músculo, para originar la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo. Los analgésicos locales se pueden utilizar para realizar una sutura, por ejemplo, para que la persona no sienta tanto dolor cuando se le esté suturando, se le puede colocar anestésicos locales. Las funciones por duración. La lidocaína tiene un inicio de acción de 2 a 4 minutos con una duración de 1 hora. La mepivacaína, inicio de acción de 2 a 5 minutos con una duración también de 1 hora. Aquí tenemos que la técnica de administración dependerá a la zona a la que se quiera anestesiar, por así decirlo. Puede realizarse una anestesia tópica en lesiones superficiales y de poca extensión o anestesia regional si la extensión de la lesión es elevada. Antes de infiltrar la anestesia debemos preguntar posibles alergias al fármaco. Si la zona anestesial es de poca extensión, utilizar una jeringa de 2 o 3 mililitros.
no sobrepasar las dosis máximas y utilizar concentraciones preferibles del 1%, y esperar el tiempo preciso antes de iniciar el procedimiento. Si el tiempo de acción es de 2 a 4 minutos, pues se tiene que esperar de 2 a 4 minutos para empezar con el procedimiento. O de 2 a 5, ese es el tiempo que se debe de esperar. Aquí tenemos un cuadro de la elección de la sutura según la región afectada. Tenemos que el cuero cabelludo puede usarse en sutura cutánea, las grapas o seda, o si es sutura subcutánea, vicrilodexón. Y el retiro puede ser 3 a 8 días. Y aquí tenemos entre los párpados que puede ser monofilamento o seda, de 6, frente y cara lo mismo, pero del 5. Estos son como que los, ay, ¿cómo se les puede decir? Los calibres de las suturas. Este puede ser del 6, del 5, del 4, del 5, dependerá obviamente de la zona anatómica a la cual se quiera suturar. En la mayoría se utiliza monofilamento o seda, solo como ya les mencioné cambian los calibres, y en la sutura subcutánea utilizan vicrilodexona y también solo cambia el calibre. Y el retiro pues es de 7 a 8 días, 4 a 6, 4 a 6, 4 a 5, 4 a 6, 7 a 10, 10 a 12 y también obviamente variedad según la zona anatómica. El tratamiento de la herida. El material necesario antes de la sutura, pues tenemos el suero fisiológico, la iodopovidona, gasas y guantes estériles, paño fenestrado estéril, vendas, jeringas, agujas, anestésicos, suturas, pinzas, tijeras, bisturí y mosquitos curvos. El procedimiento para hacer el tratamiento de la herida tiene que, en el inicio del procedimiento se debe hacer una valoración y exploración de la herida. Para esto se debe realizar antes de anestesiar. Tenemos que explorar la sensibilidad y movilidad de la zona para descartar lesión de nervios o tendones. En heridas susceptibles, en heridas susceptibles de consulta al médico pueden entrar las que no puedan ser exploradas o reparadas bajo anestesia local, las que tienen importante pérdida de sustancia, las que pueden ser complejas o profundas, las que son penetrantes que puedan llegar a lesionar órganos internos, em, las que necesitan las que son amputaciones parciales o completas, fracturas abiertas o cerradas asociadas a la herida, con sospecha de cuerpos extraños profundos, heridas extensas por mordeduras, heridas con riesgo de pérdida funcional, son las que se deben realizar con la consulta del médico antes de realizar el procedimiento. ¿Cómo se debe preparar la herida? Pues se debe hacer una irrigación con suero fisiológico directamente sobre la herida. En heridas muy contaminadas se puede realizar con un cepillo estéril y jabones neutros. Este es prácticamente la limpieza a la herida. Se tienen que limpiar los bordes con iodopovidona o clorhexidina, con un movimiento en espiral del dentro hacia afuera, y esto para hacer la desinfección de la herida. Y pues se debe prever el instrumental necesario y exponerlo en un paño estéril que debe evitar mojarse, ya que se contaminaría de inmediato. Aquí en la preparación de la herida es cómo hacer la limpieza de la herida y cómo hacer la desinfección de la herida. Y pues y pues ahí al utilizar estos desinfectantes, sabremos cuál se debe retirar o cuál se puede nada más colocar y ya no se hace nada más, solo esa es la desinfección, dependiendo del desinfectante que utilicemos. Mm, la anestesia local. En las heridas limpias se anestesian a través de los labios abiertos de la herida, las sucias alrededor de la lesión. En ocasiones es útil realizar bloqueos de troncos nerviosos en heridas de manos, pies, labios y cara, inyectando 0.5 mililitros de anestésico en ambas caras laterales de la raíz de la región afectada. Aquí en tipos de suturas tenemos suturas discontinuas, que es donde cada punto es realizado independiente al siguiente, donde los puntos se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida. Es más fácil distribuir la tensión,
favorecen el drenaje de la herida y es más fácil retirar los puntos. Estas podrían ser las más empleadas. Y aquí tengo una imagen de el tipo de sutura discontinua. Y suturas continuas son las que son de ejecución más rápida, más impermeable y hemostática, mayor isquemia. Si se afecta un punto, se afecta toda la herida, pueden producir estenosis, pueden aumentar el riesgo de infección o rechazo. Los puntos se realizan continuamente sin cortar el hilo. Los puntos se pueden retirar con más dificultad, dificultan el drenaje de la herida, están contraindicadas si hay sospecha de infección, pero tienen buen resultado estético. La cicatrización es mejor. En técnicas de anudado tenemos la técnica manual, que es la que utiliza un mayor gasto de material de sutura, se tiene menos precisión al hacer el nudo y se deben realizar con aguja recta con material para ligadura. Y la técnica instrumental es en la que se realiza con portaagujas y agujas curvas, tiene mayor precisión y hay un ahorro en el material de sutura. Aquí tenemos de los tipos de suturas. Bueno, aquí tenemos no los tipos, sino les presento cómo se realiza la sutura discontinua, que es llamada punto simple. Es la más rápida de realizar y la más fácil de quitar. Se realiza con material no reabsorbible, generalmente con seda. Se realiza suturando la piel y tejido subcutáneo. En técnica tenemos que la aguja entra por un borde de la herida, formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel. La aguja sale dentro de la herida en tejido subcutáneo y volvemos a introducirla en el tejido subcutáneo del borde contrario. Mm, La aguja sale por la piel del borde contrario, guardando la misma distancia de separación del primer punto con respecto al borde de la herida. El punto de entrada y salida equidistantes de los bordes de la herida. Se tira del hilo hasta que este pase y se realiza doble lazada sobre el porta, que es el nudo cirujano. A continuación se cierra el porta cogiendo el otro extremo del hilo. Ahora tiramos de los extremos formando el nudo y lo llevamos con un empuje suave a uno de los lados de la herida. Los sucesivos irán en el mismo lado. Así quedaría el primer punto. Aquí tenemos el primer punto. Los bordes unidos y el nudo a un lateral de la herida. Utilizando la misma técnica, se iría suturando la herida hasta su cierre completo. El resultado final de la herida suturada con punto simple, con bordes invertidos, puntos equidistantes de los bordes de la herida y nudos a un lado de la misma. Aquí tenemos el procedimiento completo de cómo se realiza la sutura discontinua, punto simple. Y pues eso sería todo. Este fue una presentación acerca de las heridas y pues esto sería todo de mi parte.